hablar de salud y vamos a hablar de algo muy frecuente, que es cuando nos duele la cabeza. Nos duele la cabeza, tenemos migraña, ¿cómo lo atacamos? ¿Cuándo de verdad puede ser peligroso sentir este reiterativo dolor de cabeza? Dani González nos tiene los detalles y, por supuesto, nos va a dar todas las respuestas a esas interrogantes. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Caro? Buenos días. Claro, vamos a intentar dar todas esas respuestas porque probablemente todos hemos sufrido dolor de cabeza en alguna ocasión de nuestra vida. A veces se hacen reiterativos con situaciones de estrés o habitualmente, y tomamos algunos remedios que son conocidos para el dolor de cabeza. Queremos conocer precisamente si esos remedios funcionan, si es normal sentir dolor de cabeza todos los días, por ejemplo. Por eso vamos a conversar con el doctor Abel Olivares, neurocirujano. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. Doctor, la principal pregunta tiene que ver con el dolor de cabeza habitual. Hay personas que sufren dolores todos los días y lo atacan con el paracetamol, típico. ¿Está bien eso? ¿Es normal sentir dolor de cabeza todos los días? No, no es normal. A pesar de que la cefalea o dolor de cabeza es la consulta más frecuente en el mundo, Chile no está exento de eso. Efectivamente, las cefaleas son cefaleas primarias y secundarias. La cefalea primaria es justamente la cefalea esta que tú me estás hablando, aquellas que generalmente persisten en el tiempo, más de 15 días, ya la verdad las cosas que esa es una cefalea. La primera cefalea es la cefalea tensional. ¿Qué es lo que significa tensional? Es la persona que dice, claro, tengo mucho estrés, mucho problema en el trabajo, problema en la casa, etcétera, etcétera. Esa es la cefalea tensional. Esa es la verdad las cosas que tiene una medicación y se puede decir un tratamiento muy específico. Y después están la cefalea, la migraña, que es la jaqueca, que esa también es una cefalea primaria, pero realmente que también tiene características muy, muy especiales. Primero, generalmente en la familia hay antecedentes de mamá migrañosa, tía migrañosa, etc. Generalmente más materna que paterno, ¿ya? Ahora, la otra cosa, que estas migrañas tienen la característica, la jaqueca, que generalmente es un dolor pulsátil. La gente dice, doctor, tengo como una especie de bomba en la cabeza, y que generalmente la migraña es hemicránea porque es la mitad del cráneo, ¿ya? Se localiza y generalmente se aumenta con el ejercicio o con el movimiento, motivo por el cual el jaquecoso quiere estar lo más tranquilo posible, porque se le dicen, oye, sube corriendo, ven corriendo, tal cosa. Perdón, no, imposible. Y esa cefalea primaria, que es la migraña, que es pulsátil, que se exacerba con el movimiento y generalmente viene con aura. Muchas personas, no todo le produce aura. El aura es aquello que la persona jaquecosa sabe que le va a venir ese dolor. ¿Por qué? Porque empieza a ver lucecitas, porque empieza a ver unas fotopsias que decimos nosotros, y sencillamente, digamos, dice, doctor, me empieza a un lado y me empieza a latir por ahí, ya sé que me viene una jaqueca. Y a la vez es desencadenada por ciertos productos alimentarios. Por ejemplo, el chocolate, por ejemplo, chocolate, café. El queso, pero eso es exclusivamente para la gente jaquecosa. Es decir, la verdad, las cosas que generalmente la otra persona no pasa nada. Puede ser la comida china, puede ser una serie de el calor excesivo o el frío excesivo. Todas esas cosas te van a desencadenar una jaqueca, y el jaquecoso sabe muy bien lo que está pasando. Doctor, ahí hay un indicador, porque hay personas que sufren dolor de cabeza, pero lo ven un poco más fuerte cuando se toman un café muy cargado, por ejemplo, también, o comen mucho chocolate. ¿Eso es indicador de recurrir al doctor, por ejemplo? Yo creo que es indicador de que esa persona tiene que efectivamente ver un facultativo para que le diga cuál es la manera de tratarla, porque si esa persona toma paracetamol, un montón de analgésicos que existen en el comercio, que incluso a mí me llega a doler el estómago cada vez que veo el mejor medicamento en la publicidad, y yo digo, qué caramba, qué lata, porque realmente eso no es así. El paracetamol está bien para un dolor pequeño, que es aquella que la cefalea frecuenta, la cefalea tensional, eso quizás pueda andar bien, despejarse, una serie de cosas. El grave problema de la cefalea es, yo hablaba, todas estas son cefaleas secundarias. Está la cefalea primaria, hablaba, migraña, dolor de cabeza tensional, la cefalea en racimo, que es una cefalea que le viene a la persona, llora, es decir, no es que llore de pena, sino que empieza, es una cefalea en racimo, verdaderamente es muy complicada. Pero viene la cefalea secundaria. Esta es la importante. ¿Por qué? Porque la cefalea secundaria significa
que se debe a un factor que subyace, que está atrás de esta cefalea. Puede ser un tumor cerebral, puede ser un quiste cerebral, puede ser, digamos, un problema, un traumatismo reciente que tuvo y sencillamente se le está desarrollando un hematoma subdural, etcétera, etcétera. Es decir, y está una cosa muy importante, que es la cefalea por el uso frecuente de medicamentos. Y la cefalea del uso frecuente de medicamentos generalmente también se da más en las mujeres. Yo siempre digo que el cerebro de las mujeres es mucho más delicado que el del hombre. El del hombre yo siempre digo que es como los relojes. La de la mujer es un Patek Philippe, es un Omega, pero exquisito. Mientras que el del hombre es un reloj bueno, pero ahí de batalla. Así que sencillamente es así. Lo voy a interrumpir porque está muy interesante el tema y desde el estudio tienen alguna pregunta para usted. Carla Zunino, te escucha. Quiero dejar dos preguntas. Una es qué tan malo es tomar medicamentos para el dolor de cabeza. Muchas veces se dice que tienen un efecto rebote, que tú preguntas si está bien o mal el automedicarse. Y lo segundo, si le están llegando muchos casos al doctor de dolores de cabeza provocadas por el bruxismo, que también es uno de nuestros males actualmente. Sí, tiene dos preguntas, Carla, ahí en el estudio. La primera tiene que ver con el paracetamol o los típicos remedios para el dolor de cabeza. Sí. ¿Hace mal, doctor, abusar de ellos? Sí, por supuesto. El paracetamol, a pesar de que es un medicamento que se usa, pero la gente lo usa en forma excesiva. Por eso dije en un principio, aquellas personas que sufren dolor de cabeza por lo menos 15 días al mes, o quizá un poquito menos, porque nunca es 2 más 2, es 4, sencillamente ellos abusan del paracetamol y el paracetamol es realmente un golpe mortal al hígado, porque todos estos medicamentos pasan por el hígado y el uso frecuente de medicamentos hace lo que significa el efecto de rebote. Es decir, el cerebro en cierto modo como que se acostumbra un poquito a recibir este medicamento y no produce los opioides necesarios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos nuestros propios paracetamol, nuestro organismo fabrica, y de allí es el mismo efecto de las drogas. El organismo fabrica nuestra propia marihuana, nuestra propia morfina, etcétera, etcétera. Pero si tú se la das a él, el cerebro dispara y dice, ¿para qué lo voy a hacer si se me están dando por otro lado? Y ahí se viene la adicción. Entonces es una adicción de medicamento que la persona empieza con este problema. La otra pregunta tenía que ver con el bruxismo. Si le han llegado más consultas por este tema del estrés después de la pandemia, bruxismo nos hace doler la cabeza generalmente. Sí. El asunto, ese corresponde a una cefalea secundaria. La cefalea secundaria dije yo que había algo detrás. Y el algo detrás es generalmente la disfunción temporomandibular que te lleva al bruxismo, te lleva el problema. ¿Cuál es el secundario? Los problemas de columna cervical, que lamentablemente no está, es decir, no todos los médicos manejan la columna cervical. Cree que la columna cervical, la gente dice, tengo una discopatía, ahí como que tengo un lunar, y no es así, no es así. Así que por lo tanto la disfunción temporomandibular que te da el bruxismo, la columna cervical que también te produce contractura, todo eso, digamos, son cefaleas secundarias y que son dignas de tomar. Aparte, que nadie tiene, por decirte así, la estrella en su mano, y puede ser factor de que pudiera haber un tumor cerebeloso, un tumor cerebral, etcétera. Así que, por lo tanto, la cefalea es una cosa que, tal el caso, la cefalea antes era un síntoma. Ahora, de acuerdo a la clasificación internacional de cefalea, es una patología. Es decir, así como dice, yo tengo un problema en la vesícula, tengo una cardiopatía, tengo una cefalea. Y esa cefalea hay que tratarla, no hay vuelta. Sobre todo aquellas personas que sufren más de 15 días, ya significa de que hay un problema que se está suscitando y pueden haber múltiples causas. De allí vienen todos los exámenes que hay que pedir. Doctor, ¿y cuál es un dolor de cabeza normal para el que no nos alarmemos? ¿Cuándo es normal? Un dolor de cabeza normal es aquel que... cosa importante, tú me haces una muy buena pregunta. Aquella persona que se despierta con dolor de cabeza, eso es anormal. Uno no puede despertarse con un dolor de cabeza, eso significa que su columna cervical está trabajando mal, eso significa que sencillamente hay un problemita de bruxismo que no se da cuenta, aprieta los dientes, todas esas cosas. Así que, por lo tanto, un dolor de cabeza normal es aquel que sencillamente es un dolor de cabeza holocráneo. Holocráneo significa toda la cabeza y sencillamente es un dolor que generalmente se localiza, puede ser en la frente, puede ser en los lados, porque son los músculos que tenemos nosotros en nuestro cráneo. En nuestro cráneo tenemos el frontal, parietal, temporal, etcétera. Es un dolor
basta que esa persona deje de hacer lo que está haciendo, sea oficinista, salir un ratito, llámese, distraerse un poco y lo más probable es que ese dolor ceda. Ahí en ese caso, claro, tomarse un analgésico común y corriente, ni un problema. Abel Olivares, neurocirujano, muchas gracias por esta conversación, muy interesante entonces, a tener ojo con la cefalea. Si persiste el dolor de cabeza más de 15 días, decía el doctor, hay que consultar a un especialista, probablemente no sea nada grave, la idea es por supuesto no alarmar, sin embargo hay enfermedades que están asociadas al dolor de cabeza, así que es muy importante poder consultar a un especialista en caso de sufrir estos dolores de forma habitual. Oye, qué bueno el doctor, súper claro, instructivo, agradécele y a estar bien atentos a no dejar pasar los dolores de cabeza si tienen las características que son preocupantes, como nos decía el doctor. Que tengan ambos un buen día, Dani, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Dani.